Continuamos en Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión, conversando con el doctor Daniel Ramírez Herrera, defensor público general, quien ejerce este cargo desde julio del año 2022, del año pasado. Además, ejerce funciones en la defensa pública desde el año 2005 como coordinador director general de la consultoría jurídica, coordinador nacional de actuación procesal en el sistema autónomo y coordinador general del despacho. Inició en el año 1996 dentro del Poder Judicial, pues además también se dedica como profesor en el área. También trabajó en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, fiscal del Ministerio Público, abogado auxiliar y asistente en el Tribunal Supremo de Justicia, director general del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Ha sido reconocido por la Escuela Nacional de Magistratura por su trayectoria como docente del alma mater del Poder Judicial. Bueno, pues ha dedicado una vida entera al trabajo dentro del Poder Judicial y por ello, bueno, queremos conocer en detalle, nos decías antes de irnos a la pausa, que están trabajando dentro del marco de una revolución judicial. ¿Qué significa esta revolución judicial? Y en ese marco, ¿qué implica el trabajo de la defensa pública? Que estábamos explicando en el primer bloque un poco lo que es el trabajo de la defensa pública, cuál es la diferencia del defensor público general al trabajo del defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? que es parte quizá de las preguntas o de las inquietudes más recurrentes. Sí, la competencia de la defensa pública se refiere estrictamente a la asistencia y representación de una persona que requiera nuestro servicio en las distintas materias, en un caso en particular, en un proceso judicial o en un proceso administrativo ante un tribunal, un órgano jurisdiccional a título personal. Okay. En la Defensoría del Pueblo, su competencia, su rango de competencia mayormente se refiere a los derechos colectivos y difusos, un problema que afecte a una colectividad, a un número determinado de personas. Es por esto que la defensa pública tiene participación directa ante el órgano jurisdiccional. Como tú sabes, por decirte un ejemplo, un proceso penal está constituido por un juez que es el que decide de acuerdo a las solicitudes y requerimientos que hace el Ministerio Público y por otro lado la defensa pública. Entre estas tres instituciones, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público de Defensa Pública, deciden el resultado de la administración de justicia para esa persona en particular. Nosotros, la Comisión Presidencial de Revolución del Sistema de Justicia, que inició el año pasado con los centros de detención preventiva y actualmente se está desarrollando en todo el territorio nacional en los internados judiciales de la mano con las directrices e instrucciones del presidente de la Comisión de la Revolución del Sistema de Justicia, el capitán Diosdado Cabello. Todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional vienen trabajando de la mano con nosotros, haciendo un recorrido por todos estos centros de detención preventiva y todos estos internados judiciales, donde nos constituimos en los internados judiciales, en los centros de detención preventiva, con los jueces, los fiscales, los defensores, el Ministerio de Servicio Penitenciario y la Defensa Pública, para en sitio evaluar cada caso en particular y de acuerdo a la evaluación proceder, en el caso del tribunal, a realizar el pronóstico, la decisión que corresponde, bien sea una medida cautelar sustitutiva de libertad, bien sea realizar la audiencia preliminar que no se ha realizado, inclusive aperturar un juicio que no se ha iniciado, acordar alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena, en el caso de los penados y penadas, realizar la evaluación psicosocial y después del pronóstico favorable de comportamiento, el juez puede emitir su pronunciamiento. Es decir, tenemos un mandato constitucional y nuestro presidente de todos integrarnos como sistema, porque para poder lograr que el sistema de justicia funcione debemos estar todos engranados, debemos estar todos trabajando en conjunto para que este privado y privada de libertad obtenga justicia. ¿Qué opinan, por ejemplo, con planes de justicia como los que se han llevado a cabo, por ejemplo, en El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele? Ha generado muchísima polémica en el continente, polarizando las opiniones a favor y en contra, ¿no? Sí, nosotros de la mano con el Ministerio de Servicio Penitenciario en todos estos internados judiciales, que son 87 internados judiciales, y con el arduo trabajo de la vicealmirante en jefe, de la vicealmirante Celsa Bautista, venimos transformando, y hace un tiempo se viene transformando todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, donde estas personas tengan acceso al trabajo, al estudio, donde estas personas sean formadas como hombres nuevos y estas personas tengan la oportunidad de ser reinsertadas a la sociedad. Es parte del trabajo que venimos desarrollando con todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia y nosotros como defensa pública venimos luchando para que estas personas obtengan respuesta. Nosotros en la Comisión de Estado para la Revolución del Sistema de Justicia realizamos atendimos a más de 23.845 privados y privadas de libertad, logrando alrededor de 1.881 libertades con medidas cautelares, libertades de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, es decir, personas que estaban esperando respuestas de justicia y
una vez constituidos, una vez dando cumplimiento y una vez formándonos con todos los diputados, los fiscales, los defensores, logramos que estas personas obtuvieran una respuesta de la Administración de Justicia. Que esa es una de las preocupaciones más grandes de los familiares de muchos reclusos que aseguran que son inocentes, pero entendemos que son procesos y muchas veces son obviamente más largos de lo que la familia y la propia persona obviamente espera. Han también encontrado casos de inocentes que quizá hayan estado detenidos. Todos estos casos los revisan también ustedes allí. Precisamente lo que originó este plan, esta comisión de revolución, es atender la realidad que teníamos y tenemos todavía, porque tenemos muchas cosas por hacer todavía en cuanto a los procesos judiciales, en cuanto al desarrollo de las audiencias, el desarrollo de los juicios, pero venimos trabajando de la mano y hacemos reuniones dirigidas por nuestro almirante en jefe, Remigio Ceballos, que está muy preocupado por el tema. De hecho, tuvimos una reunión el día de ayer para tomar algunos correctivos y dar inicio de una vez por todas a que estos problemas se queden en el pasado. De igual venimos gente trabajando con nuestro fiscal general de la República, Tarek William Saá, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Gladys Gutiérrez, la ministra del Servicio Penitenciario, vicealmirante Celsa Bautista, la Defensa Pública, dando cumplimiento a que se dé de una vez por todas ya paso a la revolución del sistema de justicia y venimos trabajando en mecanismos como los problemas que se venían realizando en cuanto al desarrollo de los juicios, en cuanto a las audiencias preliminares. Hay muchas cosas por hacer y estamos trabajando para que esto ocurra. Ahora, este plan de justicia inmediata que nos mencionaba en el primer bloque, que es en marco de esa revolución judicial, busca justamente eso, quizá dar celeridad a este tipo de procesos, en qué forma van a poder atacar ese problema, ¿no? Sí, la Defensa Pública inició un plan denominado Justicia Inmediata, actualmente en fase de ejecución, que es cuando una vez la persona está condenada y está cumpliendo una pena. Logramos que todos nuestros defensores públicos y defensoras públicos a nivel nacional en fase de ejecución revisaran las causas, los expedientes de estos privados de libertad y verificar cuáles de los requisitos que son necesarios para que el juez pueda emitir una decisión les faltaba en el expediente y de esta forma el juez se pudiera pronunciar y nos constituimos en todas las presidencias del circuito judicial penal, en reuniones con los fiscales de ejecución, los defensores públicos en fase de ejecución, los jueces de ejecución, los presidentes de circuito. Hicimos una revisión detallada de todas estas causas y logramos, una vez verificado esto, personalmente oficié al almirante en jefe Remigio Ceballos en cuanto al tema de los antecedentes penales, a la ministra Celsa Bautista para la realización de las evaluaciones psicosociales, al Cuerpo de Investigaciones Científicos Penales y Criminalística para el tema de CIPOL. Y logramos ya finalizar todo el recorrido a nivel nacional. Solo nos queda esta semana, la que viene, visitar el estado Táchira para finalizar con el plan de justicia inmediata en la fase de ejecución. Nosotros en el plan de justicia inmediata en la fase de ejecución logramos revisar 21.462 causas en los tribunales de ejecución, de los cuales obtuvimos 5.526 solicitudes de redención por trabajo y estudio, 4.295 actualizaciones de cómputo de la pena y 3.896 solicitudes de antecedentes penales, así como 980 solicitudes de CIPOL. ¿Estas solicitudes son durante este año? Perdón. Inició el año pasado el plan de justicia inmediata y ya está próximo por finalizar. Una vez que nosotros realizamos estas solicitudes, los ministerios involucrados que nos tienen que dar respuesta a esto, personalmente me hacían llegar, en el caso de los antecedentes penales, a través del viceministerio del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, con la viceministra Lana Zuluaga, nos hacían llegar los requisitos y nosotros los consignábamos ante los presidentes de circuito para que lo entregaran a los jueces de ejecución y estos se pronunciaran. Recibimos alrededor de 576 cómputos actualizados, 759 solicitudes de CIPOL, de registros policiales, y más de 1.942 certificados de antecedentes penales. Igualmente, 2.316 pronunciamientos de la Junta de Redención para que estas personas obtuvieran una respuesta en cuanto a la fase de ejecución. Nosotros desde el año pasado venimos trabajando también en el tema de las redenciones por trabajo y estudio, que a muchos privados y privadas de libertad que se encuentran en los internados judiciales no les eran consideradas estas redenciones por trabajo y estudio en algunos delitos denominados graves, considerando que el 75% de la pena tendría que cumplirla físicamente. Sin embargo, venimos trabajando con la presidenta de la Sala de Casación Penal, la magistrada Elsa Gómez, para que este criterio a nivel nacional pueda ser manejado como corresponde, que la redención por trabajo y estudio es un derecho, no es un beneficio, y que todo aquel interno que está privado de libertad, que durante el tiempo que se encuentra privado, trabaja y estudia, le sea considerado, para que sea una disminución de la pena y esta persona pueda ser reinsertada a la sociedad, que es la finalidad de la pena. ¿Y hay algunas excepciones dependiendo del caso o de lo que haya hecho la persona que está detenida, o en todos los casos la revisión
¿O tiene secciones? Al ser un derecho constitucional, todo privado y privado de libertad, independientemente del delito que se cometa, tiene derecho a trabajar y estudiar, porque esa es la finalidad de la transformación del hombre nuevo, que la persona estudie y trabaje. Sin embargo, a la hora de que el juez se vaya a pronunciar sobre alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena en algunos delitos denominados graves, tiene otras circunstancias que atender para que la persona pueda optar a este beneficio. Y es por eso que estamos trabajando para que todos los jueces del país, todos los jueces en fase de ejecución, les consideren a estos privados de libertad el trabajo y el estudio como una fórmula para optar a una fórmula alternativa de cumplimiento de pena. Ahora, ¿cómo lograr llevar pues, a los reclusos hoy en la situación actual de nuestro país, todo este proceso de educación, de transformación de los centros penitenciarios? Pues también nos hablaba del tema psicológico, que también es muy importante, sobre todo en estos tiempos que la salud mental pues también se ha vuelto una epidemia global según la Organización Mundial de la Salud. Entonces también cómo lograr esa transformación de una persona que entra a un centro pues con tantos vicios y dependiendo, ¿no?, del tipo de hecho que haya cometido, lograr esa transformación en el ser humano. Sí, estamos avanzando y demostración de eso es el trabajo que se está realizando en los centros de detención preventiva, donde estas personas no deberían estar privadas de libertad por más de 60 días y una vez que pase este tiempo debería pasar a un internado judicial para que pueda ser sometido a un proceso de formación, de estudio y de trabajo. Estamos tratando de descongestionar todos estos centros de detención preventiva y que sean trasladados a los internados judiciales para que den inicio a este proceso. Igualmente en los internados judiciales, que te comenté, eran 87, ya en la mayoría de ellos todos se están realizando estas actividades agrícolas de estudio a través del INSE, a través de las distintas instituciones, y estas personas vienen trabajando y vienen estudiando en todos estos internados judiciales. Bien, tenemos que ir a la pausa. Al regreso seguimos con más argumentos, seguiremos conversando con el Defensor Público General, el doctor Daniel Ramírez Herrera. No se aparten, déjenos también sus preguntas y sus comentarios, que como siempre al final de este espacio pues estaremos dándole lectura a su visión y también sus preguntas. Ya volvemos.